Bueno, pues sí, arrancamos con la información deportiva. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo o me lo quedo pegado? Bueno, me lo llevo. Bueno, precisamente de esto hay que hablar porque, bueno, la delegación mexicana, ya lo dije, encabeza, por supuesto, el medallero en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y hoy, Nutria y Hacha, estas dos señoritas que la han reventado desde hace mucho tiempo en los Juegos en Río de Janeiro, quedaron en el lugar número 11. Hoy se cuelgan la medalla de oro con una puntuación bastante buena en dueto técnico, dejando atrás a las colombianas, a las venezolanas. Estas chicas les llegué a hacer una entrevista cuando teníamos las instalaciones allá en Sasago 89. Me dicen que el nado sincronizado debe de ser un noviazgo porque es un baile acuático, debe de salir perfecta la coordinación. Y bueno, enhorabuena para estas chicas. Hoy también México se llevó otras 2 medallas de oro y bueno, hasta el momento sigue pues encabezado el primer lugar. Y también se realizó hoy, saliendo de la Torre El Caballito, a las 7 de la mañana fue el pitazo para que 25,000 corredores se ejecutaran 21 kilómetros. El mismo jefe de gobierno de esta urbe, José Ramón Amieva, ha dado datos muy interesantes. Con estos 25,000 corredores es los 21 kilómetros medio maratón más importante del país, el tercero en Latinoamérica y el número 10 a nivel internacional. Recuerden que Capital 21 tendrá la cobertura de la Maratón de la Ciudad de México el próximo 26 de agosto, o sea que todos los que aquí chambeamos a las 4:30 de la mañana más o menos vamos a tener que llegar al canal. Bueno, y hoy también se realizaron parte de los Juegos Dominicales de la jornada número 2. Pumas, goles y más goles. Ese pase con la cabeza de Kevin Escamilla, después muy buena la ejecución, después Matías Fernández, golazo. Este es un grave error de Ventura Alvarado. Chequen el grave error que comete Carlos González. Solo llega a anotar Carlos Sánchez, futbolista, exfutbolista del Necaxa. Después muy buena la pareja que hacen entre los chilenos. Martín Rodríguez metiendo un muy buen gol. Por ahí también bajó un balón espectacular. Y 5-3 se lleva la victoria el equipo de Pumas, que junto al Cruz Azul son los únicos dos que van con paso perfecto. 2 partidos ganados, 6 puntos. Y bueno, Lobos WAP también jugó hoy en su estadio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2 goles muy buenos. Mauro Lainez, este es el hermano de Diego Lainez, jugador de el América. Los dos salieron, ahora sí que hablando de Pachuca, ellos salieron precisamente de Pachuca. Uno se fue al América, o sea, uno se desvió y el otro pues ya continuó un poco mejor en el camino. Le rompen la cintura Diego Jiménez a la Palma Rivas, también al otro defensor. Espectacular ese gol en el cual, bueno, le rompe la cintura a esos dos futbolistas y bueno, suma sus primeros 3 puntos el equipo de Lobos WAP. También Tigres contra Tijuana, parte del penúltimo partido el día de hoy allá en el Volcán. Bueno, ¿quién más? Javier Aquino, que mandaba el centro, y André Pierre Gignac, golazo que ejecuta, ya lleva 2 y los mismos que han sido de remate de cabeza. Es infalible este futbolista francés. Una vez que le ponen ahí el pase, es difícil que él lo llegue a fallar. Y digo, también el toque muy académico que sale por parte de la pierna zurda de este futbolista Javier Aquino. Y también la Fórmula 1, hoy se corrió la 12ª etapa en el Circo Motor en Hungaroring, el mejor de 70 giros. Ese fue para Lewis Hamilton, quien fue poseedor de esta primera etapa desde la vuelta número 1 hasta la 40. Después Sebastian Vettel le fue quitando el liderato y al final el que pasa por la bandera a cuadros es este piloto británico que ya le saca tiene 214 puntos, 24 le saca a el piloto alemán, y Sergio Checo Pérez, que sigue teniendo muchísimos problemas, quedó en la 14ª posición, mientras vemos precisamente ahora que es el hashtag Checo Pérez. Sabemos, tiene problemas económicos. Su empresa, que es Force India, se puede presentar un cambio para el piloto tapatío ahora en este parón vacacional. Sería muy bueno para el tapatío que bueno pueda cambiar también de aires, aunque todo depende una vez que termine este espacio vacacional de la Fórmula 1. Bueno, hasta acá la información deportiva.